Hola, hola, bienvenido un jueves más a Historias que Inspiran. Espero que te encuentres muy bien ahí en tu casa, en tu trabajo o desde cualquier lugar donde nos estés viendo. Y te voy a invitar a que tú puedas compartir este link con tu familia, con tus pastores, con tus líderes ahí en el grupo de WhatsApp de tu iglesia, para que se puedan conectar más personas y puedan escuchar esta bonita historia que estoy segura que los va a inspirar. También te invito a que puedas comentar desde qué lugar nos estás viendo, que puedas mandar un saludo a los pastores, que puedas mandar alguna pregunta si tú la tienes, puedas mandar un emoji, algo para que sepamos quiénes nos están viendo el día de hoy. Y damos gracias a Dios porque nos sigue prestando vida, nos sigue regalando salud para poder hacer estos bonitos programas como el del día de hoy. Y voy a presentar a los dos invitados que tenemos hoy. Son dos pastores, ya en unos momentos los van a poder ver aquí en la pantalla. Ellos nos acompañan del territorio central y desde Poza Rica, Veracruz, se conectan para platicarnos su historia. Y les voy a contar algo. Los pastores son los fundadores de la Casa Hogar Alfa y Omega. Por ahí a lo mejor recordarán que los jóvenes, generación emergente, en la actualidad, juntan la ofrenda llamada ofrenda HAM, y estas ofrendas se van a diferentes pues destinos, ¿verdad? Y hace algunos años las ofrendas HAM precisamente iban para esta casa, hogar, pero ya los hermanos nos contarán más adelante cómo fue que nació este sueño, cómo fue que nació este proyecto, cómo es en la actualidad, porque a lo mejor no la conocemos, ¿verdad? A lo mejor y no sabemos pues mucho de ello, pero los pastores nos van a contar. Y ellos son Teresa y Elías Herrera. Quisiera que pudieran darnos alguna palabra de bendición, nos pudieran mandar algún saludo a las personas que ya están conectadas el día de hoy. Muy buenas noches, qué placer poder saludar a todas las personas que están conectándose en este programa tan interesante. Mi nombre es Elías Herrera Cabello y mi esposa. Mucho gusto, Dios les bendiga, soy Teresa Herrera y es un placer estar aquí con ustedes y saludar a todos mis hermanos, amigos que nos están viendo y los que se van a conectar. Gracias por esta invitación a este hermoso programa. Gracias, hermanos, por ese saludito que acaban de mandar. Invito a las personas que ya están conectadas que puedan por ahí escribir en los comentarios algún saludo, puedan mandar alguna pregunta, que pongan de dónde nos están viendo para que los pastores sepan quiénes estuvieron el día de hoy aquí conectados. Y quiero comenzar en aquellos tiempos no muy lejanos, claro, ¿verdad? Y quiero comenzar con mi hermana Teresa Herrera. Quiero que usted, hermana, nos cuente el día de hoy, porque a lo mejor, bueno, ya sabemos que es la hermana Teresa, ¿verdad? Y la vemos ahorita, pero no sabemos más de usted. Y quisiera que nos contara sobre su infancia, hermana. ¿Qué recuerda usted de cuando era pequeña? Cuéntenos. Bueno, pues hay muchos recuerdos muy hermosos de nuestra infancia, pero yo me quiero enfocar en algo que aprendí de mi madre. Ella fue la mujer que me guió, que me dirigió a ser una mujer compasiva, una mujer que tuviera amor por el prójimo. Aunque cuando yo era muy pequeña ellos no eran cristianos, pero más adelante llegó el evangelio a nuestro hogar y ella empezó a trabajar con nosotros, enseñándonos, más que con palabras, enseñándonos a ver por los demás. Y ese es un recuerdo muy, muy bonito que yo tengo de mi madre, porque yo la veía a ella compartir con la gente que necesitaba. Aunque éramos pobres, pero de lo que teníamos nos enseñó a compartir. Así es, qué padre es recordar, ¿verdad? Es bonito recordar y es
muy padre que la hermana ahora recuerde. Cuando yo le pregunto sobre su infancia, ella nos cuenta cómo fue su mamá con ella y es padre, es bonito saber y conocer sobre la infancia de nuestra hermana Teresa. Y ya que estamos en esos tiempos recordando, hermana, yo quisiera que usted nos platicara sobre cómo era usted cuando era joven, cómo era cuando pasó por la adolescencia, juventud. ¿Qué recuerda usted de aquellos tiempos, hermana? Bueno, como decía, el Evangelio llegó a nuestro hogar como cuando yo tenía como unos 10 años. Y, y tú sabes que cuando uno llega a la adolescencia, muchas veces nos desviamos un poco, ¿verdad? Y yo, pues, me desvié en mi adolescencia, no mucho tiempo, pero sí. Y me gustaban los bailongos. Me gustaba andar en el mundial, disfrutando, ¿verdad?, con mis amigos. Pero yo creo que siempre nuestras madres oran por nosotros, nuestra familia. Y recuerdo que en unas vacaciones yo estaba trabajando y tenía apenas 15 años yo. Y recuerdo que cuando iba hacia mi pueblo, me encontré con un gran hombre que ya no está con nosotros, el hermano Adolfo Márquez. Y ahí pasábamos allá en mi tierra le dicen chalupa, para atravesar el río y llegar al pueblo. Y recuerdo que el hermano me lo encontré allí y empezamos a platicar, me empezó a conocer quién era, dónde vivía y empezamos a platicar. Entonces él empezó a compartirme la palabra, aunque yo ya había escuchado. Me empezó a compartir el Evangelio y fue allí donde yo, no terminamos la plática allí en la chalupa, ¿verdad? Mientras iba manejando la persona, atravesando el río, sino continuamos. Y yo no sabía que el hermano se iba a hospedar en nuestro hogar, porque mis padres eran hospedadores. Y ahí continuamos esa plática y yo recuerdo que en esa noche yo acepté a Jesús en mi corazón y acepté, ¿verdad?, que el Señor estuviera en mi corazón y pues que me guiara en mi juventud, porque el camino que yo llevaba no era correcto. Era un camino que, pues, si yo continuaba me iba a llevar a la perdición. Así que doy gracias a Dios por la vida de este hombre que tomó el tiempo para hablarme de Cristo. Wow, qué padre historia, hermana. Algo que mencionó que me gustó y muchas veces lo vemos en la iglesia, ¿verdad? Usted mencionaba que sus papás son hospedadores y es precisamente algo que no a todos se les da. No todos pues no todos tienen esa cualidad, ¿verdad? Y ella mencionaba alguna cualidad de sus papás y mencionaba que pues gracias a eso, pues por ahí, ¿verdad? Estuvo que ella pudo aceptar al Señor en su corazón y ya nos contó sobre su conversión. Usted es pastora, usted tiene un llamado y yo quisiera que ahora nos contara cómo fue que Jesús o que Dios la llamó al ministerio. Bueno, continuamos la historia. Este varón de Dios, yo trabajaba y estudiaba de maestra porque había una necesidad muy grande en mi estado de alfabetización y tengo una cuñada que ya está jubilada, fue maestra, entonces ella me ayudó a ingresar a los cursos y a trabajar. Y cuando el hermano Márquez supo de mí y le empecé a contar lo que hacía, me empezó a hablar del llamado que Dios tenía para mí. Esa misma noche también me empezó a hablar y me dijo que yo tenía un llamado de parte de Dios. Y así fue. Después de haberme convertido, yo a los 15 días me bauticé y decidí irme al instituto. Pero en esa ocasión había un seminario en Tehuacán, Puebla. Entonces mi
mi pastora, que ya está con el Señor en ese tiempo, la hermana Rosita Nieto, platicó conmigo. Yo ya había decidido que iba a servir al Señor, porque el hermano Márquez, usado por Dios, me persuadió. Y entonces era tiempo de vacaciones y yo acepté el llamado del Señor y nos fuimos a Tehuacán. Pero quiero decirte que cuando yo me iba a subir al autobús que nos llevaba a Tehuacán, Puebla, allí en Tustepec, llegó un compañero mío, un maestro, con una carpeta con todos los papeles de nuestro trabajo que estábamos ejerciendo en el magisterio, para darme un cambio a otra comunidad donde yo iba a continuar dando clases. Y entonces sí hubo un momento donde yo tuve esa prueba, ¿verdad? Porque yo decía, ¿me voy o me quedo? Pero gracias a Dios que me dio la fuerza para vencer y decir gracias a la oportunidad que me estaban dando y me estaban apoyando para seguir trabajando en el magisterio y educándome. Y decidí por servir al Señor a los 15 años. Wow. En estos tiempos es cuando se ponen las pruebas, ¿verdad? Sí. Como usted mencionaba. Pero sin duda yo estoy segura que usted ahora cuenta este testimonio. Y cuéntenos, hermana, ¿cuál fue su mejor decisión? ¿Se hubiera querido ir? Si pudiera regresar el tiempo, ¿hubiera querido irse o no cambiaría de elección? No cambiaría de elección, porque Dios en todo este tiempo me ha sorprendido. Sí es cierto que mis compañeros tienen un título, muchos de ellos ya están jubilados, pero no tienen esta oportunidad tan grande que yo he tenido, donde Dios nos ha guiado, nos ha usado, nos ha llevado, y esta experiencia y satisfacción de servirle y hacer algo por los demás. Wow, desde los 15 años nuestra hermana Teresa ha estado sirviendo al Señor. Es muy padre y muy impresionante que ella nos cuente cómo fue tan rápido, ¿verdad? Pero el Señor pues ya lo tenía ahí planeado, el Señor ya tenía eso trazado y pues todo es para su gloria. Y ahora Amén. Quisiera pasar con el pastor Elías Herrera. Ya por aquí vemos al pastor y quisiera que usted nos platicara qué recuerda de su infancia, hermano. Cuéntenos. Muy bien, yo de mi infancia recuerdo momentos difíciles y momentos muy bonitos. Para mí, por ejemplo, haber iniciado mi educación con el preescolar o el jardín de niños, porque mis memorias están desde que yo llegué al jardín de niños a la edad de 3 años. Soy el hijo número 3 de 5 hermanos y nací en una familia mezclada. Mezclada porque cuando mi padre viene a su relación de matrimonio con mi madre, él trae a 1 o 2 hermanas que no viven con él. Y mi madre, cuando llega a la relación con mi padre, trae a un hijo. Y entonces, pues, somos una familia mezclada. Tengo 4 hermanos biológicos de padre y madre, pero tengo más medios hermanos, como en la historia de José, el que fue vendido por sus hermanos. Nosotros no éramos una familia cristiana. No conocíamos el evangelio. Éramos una familia católica. Pero Dios guió a mis padres, porque mi hermano mayor se llama José.
José Luis. Mi hermana mayor se llama Abigail. Y tu servidor se llama Elías. No me gustaba mi nombre cuando yo no era cristiano, pero cuando pasaron los años, mi nombre me encantó cuando empecé a leer la Biblia después de que me convertí. Debo decirte que en mi infancia nosotros éramos una familia disfuncional. Mi padre era alcohólico, mi madre una mujer muy responsable con sus hijos. Ella decidió trabajar como cocinera, no chef, pero como la cocinera principal en un hotel en el puerto de Acapulco, porque yo soy originario del puerto de Acapulco y mi madre tenía que ir a trabajar todos los días, desde muy temprano, regresando hasta muy tarde cada día. Entonces mi infancia fue una infancia en donde no tenía cerca a mi padre por su irresponsabilidad y por su alcoholismo, y mi madre no la tuve cerca porque ella tenía que trabajar. Estaba a cargo mío una nana. Había una mujer que vivía con nosotros, que hacía las veces de mamá, y la recuerdo a ella como una mujer cariñosa, como una mujer atenta para nosotros, pero sufrí la pérdida de mi nana, que para mí era mi madre, y eso marcó mi infancia e hizo de mí un niño introvertido. Fue una infancia solitaria. Ok, el hermano nos cuenta pues sobre su infancia. Él nos contaba que él no era cristiano y que su familia pues era disfuncional, no veía a sus padres, pierde a su nana, pero entonces, hermanos, cuéntenos, mejor dicho, usted, ¿cómo es que usted conoce el Evangelio? ¿A qué edad conoce el Evangelio? ¿Quién se lo presenta? ¿Qué recuerda usted de cuando usted lo empezaron a inducir al Evangelio de Cristo? Debo decirte, Keren, que tu servidor, a la edad de 13 años, empecé a probar, a jugar con cigarrillos. Pasé de los cigarrillos a empezar a consumir marihuana, de manera tal que desde los 13 años empecé a desencaminarme a grado tal que me convertí en un jovencito adicto a drogas. No estaba papá, mamá estaba trabajando todo el tiempo, solo en casa, con amistades que no conocían absolutamente nada del Señor, con adultos adictos que vivían en nuestro barrio pobre, en el puerto de Acapulco. Entonces empecé a hacer pruebas con drogas y me convertí en un adicto que abandonó sus estudios secundarios. No concluí mi secundaria a causa de mis adicciones y caí en una adicción muy fuerte en mi vida, de tal manera que cuando yo tengo 19 años de edad, estoy pensando en el suicidio, porque para mí la vida no tenía sentido. Problemas con las adicciones, problemas con venta de enervantes. Aunque yo era un jovencito,
Recuerdo muy bien que en una ocasión utilizamos una lancha rápida para hacer un movimiento de enervantes, de muchos kilos de enervantes. La Guardia Costera, la Marina de nuestro país, en el puerto de Acapulco, hay una base de la Marina. Ellos de noche nos persiguieron con una lancha guardacostas, nos alcanzaron, se nos acabó la gasolina. Yo estaba acompañado de otras 2 personas en esa lancha. Miren, cuando yo andaba en el mundo de las adicciones, sin conocer yo a Dios, Dios ya tenía cuidado de mí. Recuerdo que esos marinos nos llevaron a un muelle después de haber atado nuestra lancha a la lancha de ellos. Nos llevaron a un muelle y a mí fue a la única persona que me dijeron: vete, no te queremos volver a ver aquí. Y me dejaron ir. A mis compañeros los retuvieron y yo no supe qué es lo que sucedió con ellos. Pero a mí me soltaron, no me hicieron ningún cargo, y eso es, estaba yo en unas actividades peligrosas. Recuerdo que cuando estaba yo en ese mundo de las adicciones, llegó a el hogar nuestro un hombre del cual yo no sabía absolutamente nada. Yo no sabía que él era un pastor, pero llegó un pastor a nuestro hogar no cristiano y me hizo una invitación ese pastor, con muchos problemas con la policía. Escuché a ese hombre desconocido que me vino a visitar un día y me dijo: te ofrezco que hagamos un viaje. Yo tenía 19 años de edad. Y entonces yo le pregunté, ¿a dónde va a ser ese viaje? Y él me dijo: va a ser a la ciudad de Tehuacán, Puebla. Miren cómo trabaja Dios, porque mi esposa también estaba siendo llevada a Tehuacán, Puebla, y era la misma actividad a donde ella llegó que a mí me estaban invitando. Cuando el pastor me dijo que a Tehuacán, Puebla, y que el viaje iba a durar 7 días, yo acepté a este desconocido ir con él en este viaje. Pero yo no sabía que él era pastor, yo no sabía que él predicaba el evangelio. Yo estaba aceptando ir a ese viaje porque tenía muchos problemas con la policía y yo quería hacerme ojo de hormiga. Quería desaparecerme del puerto porque a amigos míos ya los habían aprendido, y entonces andaba en días en los que yo también podía caer preso a causa de la vida que yo estaba llevando. Yo no fui a ese viaje porque quisiera ser cristiano. Yo fui a ese viaje porque estaba huyendo de mis problemas. En ese viaje, al llegar a la ciudad de Tehuacán, Puebla, me encontré como un pez fuera del agua. No llevé nada de enervantes, no llevé pastillas para consumir. Yo me sentía como un pez de verdad fuera del agua. Toda la gente en esa reunión estaba vestida adecuadamente, con sus corbatas. Era un seminario de puros pastores en Tehuacán. Durante 3 días
Y para mí era incómodo. Yo estaba acostumbrado a hablar majaderías, a portarme muy mal, a pensar mal, a hacer mal, a caminar indebidamente. Y ahora me encontraba entre gente que era amable cuando me invitaban a desayunar, era amable cuando me invitaban a sentarme. En la tercera noche de ese seminario, vino un predicador al frente. Yo no sabía que ese era un predicador. Y ese hombre, desde el púlpito en ese seminario, predicó un tema al que tituló Tira a alta mar. Eso lo recuerdo. Y les enseñó a los predicadores estrategias para echar la red a lo profundo y pescar peces gordos, peces grandes. El predicador se llama Arturo Soto. En aquel tiempo, el pastor Arturo Soto era el pastor en una iglesia en la colonia La Nueva Atzacualco, en la Ciudad de México. Esto lo supe después. Voy a explicar por qué. Cuando él terminó de predicar Tira a alta mar, yo me quedé sentado en mi banca y terminó la reunión. Toda la gente se fue a cenar, pero yo me quedé como clavado en mi banca. Cuando estuve solo en el templo, porque el seminario se llevó a cabo en un templo, yo me puse de pie, me fui caminando hacia el frente en ese templo y me hinqué junto a unas escaleras para subir a la plataforma. Cuando me hinqué, empecé a llorar y empecé a decir: perdón, 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 por 20 minutos, por 40 minutos, por 50 minutos, por 2 horas. Yo lloraba y decía perdón, perdón, perdón. Yo no sabía si eso era orar. Yo no sabía si eso era decirle a Dios algo. Yo solo estaba repitiendo la palabra perdón. Cuando me levanté de ese lugar donde yo me hinqué, mi vida había sido transformada. Recuerdo que fui a dormir llorando. Recuerdo que de noche, cuando despertaba, yo despertaba y estaba llorando. Y recuerdo que yo lloré durante 3 días. Al siguiente día, esto sucedió a las 9 de la noche. Mi conversión. Yo no sabía que eso era mi conversión. A las 9 de la mañana, yo entré al templo. Y en el templo, en la primer banca del templo, estaban sentadas algunas personas y había un pastor. No sabía yo que ese señor era un pastor que estaba hablando con las personas que estaban sentadas en la primer banca. Entonces yo fui y me senté en la primer banca porque había lugar para que yo me sentara. Ese pastor estaba enseñando doctrina a personas que iban a ser bautizadas en ese momento en Tehuacán. Cuando el pastor terminó de platicar a las 9 de la mañana, les dijo a las personas: allá afuera hay una camioneta, vamos a ir a la camioneta y los vamos a llevar a un lugar en la camioneta.
y él dijo, vámonos. Y como yo estaba sentado en la banca con esas personas, yo también me paré y me fui con ellos a la camioneta. Nos subimos en la parte posterior de la camioneta y nos llevaron a un hogar donde había un estanque de agua, una pila de agua. Habían puesto una escalera para subir y una escalera para bajar dentro de la pila. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando, porque yo no era cristiano. Cuando nos formaron, las personas subían y entraban de a uno por uno. Los zambullían en el agua y lo sacaban. Y luego subía otro y así hasta que me tocó a mí, porque yo estaba formado allí. Debo decir que cuando a mí me metieron en el agua ese día, yo estaba vestido con el uniforme de la Marina, color de mezclilla, color azul, porque yo estaba haciendo mi servicio militar en la Marina en Acapulco. Entonces, en ese día de mi bautismo, yo estaba vestido como un marinero. Cuando me metieron en el agua y me sacaron del agua, sucedieron cosas que yo no le he preguntado a nadie durante 50 años qué quiere decir esas cosas que me sucedieron. Me sucedieron cosas extrañas cuando me metieron en el agua. Creo que cuando yo llegue al cielo, voy a hacer preguntas, voy a tener respuestas. Cuando salí del estanque, las mujeres cristianas, que siempre son muy atentas cuando alguien se ha bautizado, se acercaron no solo a mí, sino a todas las personas que eran bautizadas ese día, que no éramos muchos, éramos como unos 5 o 6 personas. Se me acercaron a mí las mujeres cristianas y me dijeron, hermano, ¿dónde está su ropa? Y yo le dije a ellas, ¿mi ropa? Y yo dije, pues esta es mi ropa. Yo tenía un vestido de mezclilla de la Marina. Y me dijeron ellas, no, la otra ropa para cambiarse. Y entonces yo les dije a ellas, a mí no me dijeron que me iban a meter en el agua, pero yo estaba bautizado 12 horas después de mi conversión la noche anterior. Cuando regresamos al templo, yo creo que al pastor que me trajo de Acapulco le han de haber dicho, el muchacho que traes se fue a bautizar. Yo creo que eso fue lo que le dijeron. Ya murió el pastor. Nunca le pregunté. Pero lo vi muy contento a él cuando me vio de regreso en la camioneta. Yo venía mojado de la ropa. Cuando yo me bajé de la camioneta, él me abrazó y me metió en el templo. Cuando yo estaba entrando en el templo con el pastor, después de haber sido bautizado, sin saber qué era el bautismo, en el frente del templo, allá adelante, el director del Instituto Bíblico Gilgal, después supe, porque fue mi director, Gilberto López, estaba repartiendo solicitudes para ingresar al instituto, y había ahí en el seminario muchachos que habían sido traídos porque iban a ingresar al instituto. Y yo le dije al pastor que iba caminando conmigo hacia adentro, le dije, ¿usted me puede conseguir una de esas? Y el pastor se voltea y me dice,
¿tú quieres entrar en el instituto? Y yo le dije que sí, pero yo no sabía que era el instituto. Y el pastor Juvencio Adame habló con el director que estaba repartiendo solicitudes de ingreso y me trajo una solicitud. El pastor me ayudó a llenar esa solicitud y decía el pastor Juvencio Adame, decía, esta la vamos a dejar en blanco porque pues tú nunca has sido líder en la iglesia local, tú nunca has tenido un puesto, tú no tienes tiempo en la iglesia. Y mi solicitud iba medio llena, mi nombre, mis apellidos. Yo no era cristiano y estaba siendo llamado al ministerio después de haber sido bautizado, 12 horas después de mi conversión. En la llenura de mi solicitud de ingreso al instituto, yo estaba siendo llamado al ministerio, tercer regalo que Dios me estaba dando. Cuando terminó la actividad en Tehuacán, nos trasladamos de la ciudad de Tehuacán a la Ciudad de México con el pastor Juvencio, y el pastor Juvencio Adame y el pastor Arturo Soto, que dijo tira a alta mar, eran grandes amigos, y me llevó a su iglesia de la Nueva Chacualco. Y ahí en la Nueva Chacualco, en el servicio de domingo, Dios me derramó su Espíritu Santo sobre mi vida. 4 regalos: mi perdón de mis pecados, mi llamamiento al ministerio, mi bautismo en agua y mi bautismo en el Espíritu Santo en mis primeras 72 horas de convertido. Gracias a Dios. No sabía lo que estaba pasando. Es increíble escuchar esta historia, hermano. Ya por aquí veo algunos comentarios impresionados de su historia, ¿verdad? Y es muy grato saber cómo es que nuestros pastores fueron llamados, cómo es que nuestros pastores pues conocieron al Señor. Ya mencionaba el hermano y también la pastora, fue rápido, ¿verdad? Fue en un 2x3, pero ya sabemos que Dios tenía los planes perfectamente para ellos. Eso sin duda nos queda claro. Y ya que estaban por ahí, el hermano nos comentaba que pues los dos fueron al mismo evento. Yo quisiera entrar a una parte de la entrevista y saber cómo es que ustedes se conocieron. El hermano pues ya nos contó, la hermana también nos contó, son de lugares diferentes y quisiéramos saber cómo es que ustedes se conocen, hermanos. Bueno, de entrada quiero decirles que ella me persiguió durante 5 años hasta que logró atraparme. Pues cuando llegamos ahí al seminario, yo no sabía quién era, ni quizás lo vi una vez, pero donde nos conocimos fue en el Instituto Bíblico Gilgal, que antes estaba ahí en la colonia Nezahualcóyotl, y allí nos conocimos. Wow, entonces el tiempo que estuvieron en Puebla, ustedes no se conocieron, se conocieron no. Hasta el instituto. Así es, así es. En el Instituto Bíblico nos tocó estudiar en el primer año en Martín Carrera, que fue el último año que Gilgal estuvo ubicado en Martín Carrera. El director era Gilberto López. Había maestros como Odot Pérez Santiago, el abuelo, Arturo Soto, Daniel Martínez, Juan Luis Loza
y otros mentores más que tuvimos en nuestro primer año de instituto. Wow, entonces ustedes estuvieron por acá estudiando, ¿verdad? Sí. Y ahí fue donde se conoce. Entonces, ¿ustedes se llevaban bien? ¿Eran amigos? ¿No tenían amistad? Cuéntenos. Recuerdo muy bien que al estar en el mismo grupo con ella, siempre competíamos por el primer lugar. Era una competencia entre servidor y Tere. Todo el tiempo queríamos la mejor calificación, pero no había una relación de noviazgo, no, era una relación de compañeros de clases. Ok, entonces por ahí siempre, ¿verdad? Peleaban entonces por el primer lugar, siempre, pues ya había ahí como que, bueno, y ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ustedes pues empiezan como que a conocerse más? ¿Cómo es que ustedes empiezan pues a salir a lo mejor? No sé, cuéntenos cómo es que ustedes empiezan a tener un acercamiento diferente al de compañerismo en el instituto. Bueno, explicaré que en el primer año fuimos compañeros en el primer grado, pero no hubo una relación entre Tere y su servidor. En el segundo año, yo no volví para estudiar el instituto porque a mis 20 años de edad, mis líderes territoriales me dejaron pastoreando una iglesia en la costa grande del estado de Guerrero, en una comunidad muy humilde que se llama Coyuquilla Sur. Entonces, en el segundo año de estudio que debería ser para mí, yo me quedé pastoreando, ella volvió al segundo año, pero ya no pudimos estar cerca el uno del otro. Y así durante 5 años, siempre ella trabajando en algún campo lejano y yo en otra área, a veces ella estudiando y yo en el campo, a veces yo vine a estudiar y ella en el campo. Ella fue a Hermosillo y yo en el campo. Yo fui a Hermosillo y ella en el campo. Fue hasta después de la terminación de nuestros estudios en Hermosillo que concretamos. Había atracción, nos escribíamos, pero no estábamos juntos. Ok, entonces fue en Hermosillo. Que cuente su parte ella. Sí, hermana, cuéntenos. No, pues ya lo dijo todo. Sí, pues tuvimos esa separación, ¿verdad? Pero bueno, Dios ya tenía planes para nosotros y nos empezamos a comunicar, de vez en cuando nos veíamos, pero Dios ya tenía trazado nuestro destino. y fue cuando regresó de Hermosillo que nos volvimos a ver y hicimos planes ya para casarnos. Me propuso matrimonio. Ok, entonces, pues ya, hay planes, ¿verdad? Ya se conocían entonces desde el instituto y ya ahí tenían pues sus distanciamientos por el ministerio, ¿verdad? Aquí y allá, pero pues la hermana mencionaba, pues Dios ya tenía trazado pues su plan para ustedes, ¿verdad? Entonces empiezan a planear cuándo se casan y dónde se casan. El 17 de diciembre de 1972.
75. 75. Y procreamos en nuestra relación de matrimonio 4 hijos biológicos y tenemos 2 hijos adoptivos. Nos casamos en el puerto de Acapulco. Ok. Se fue, hermana, a casarse a Acapulco, Sí. a la tierra de su esposo. Qué padre escuchar esto. Siempre me gusta escuchar las historias, ¿verdad? Es muy bonito escuchar. Y ya que estamos hablando de la familia, ya por aquí ponen, veo que un yerno, que el yerno favorito, estaba leyendo en los comentarios, por ahí veo que están poniendo, pero más adelante vamos a leer los comentarios, todos sabemos quién está poniendo esos comentarios, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando de la familia, quisiera que nos platicaran un poquito más sobre sus hijos. Ya nos comentaron que tienen 4 hijos biológicos y tienen 2 hijos adoptivos, pero quisiera que nos platicaran más sus nombres, qué sirven en la actualidad, cómo son. Cuéntenos ustedes, hermanos, sobre su familia. Bueno, pues nuestro hijo mayor se llama Elías, como su papá, Elías Herrera Sánchez. Mi hijo mayor por varios años estuvo aquí con nosotros, ¿verdad? Hasta que pues Dios los llevó a él y a su esposa a la ciudad de Nogales, Sonora, en un proyecto que nació en el corazón del pastor Samuel Santana. Y él se casó, en la actualidad tienen 4 hijos, y él siempre ha servido a nuestro lado, sirvió a nuestro lado por varios años. Él era el segundo de nosotros cuando él estuvo con nosotros, y actualmente es el director de la Casa Hogar Vida Nueva en Nogales, Sonora. Nuestro segundo hijo es nuestra hija Ivonne, Bonnie, por eso solo tengo un yerno favorito, todavía no llega el otro. Y mi hija Bonnie también, pues ella tendría como unos 17 años, 16, 17 años, cuando se fue a trabajar un año al área misionera con un matrimonio en el estado de Chihuahua. Y pues Dios la llama al ministerio y ella ingresa al seminario para estudiar música, y pues se enamoró de Omarcito Galván, mi yerno favorito, y pues se casaron y actualmente están como supervisores territoriales. Antes de eso, pues Omar fue líder, ¿verdad?, de los jóvenes en la nación. Nuestro tercer hijo es Obed. Él tomó la estafeta cuando nosotros entregamos la dirección de la Casa Hogar. Nuestros hijos todos tienen una profesión. Elías pues estudió una licenciatura en comunicación, Bonnie pedagogía, y aparte el seminario de la escuela de música. Y nuestro tercer hijo es doctor cirujano odontólogo. Él juntamente con su esposa tomaron la dirección de la Casa Hogar. Creo que teníamos ya nosotros 24, 25 años cuando entregamos el trabajo de la Casa Hogar. Nuestro hijo Yesé es nuestro cuarto hijo, Yesé Herrera. Él trabaja actualmente con su hermano Obed en la iglesia Vida Abundante, y apoyándolo en la obra, en la iglesia, y es pastor ejecutivo de la iglesia Vida Abundante. Él está casado con una norteamericana, mi nuera Brittany. Tengo 2 nietas, tengo 3 nietos con Bonnie, con Elías tengo 4, y con mi hijo B tengo 2 nietos y una nieta.
Y bueno, nuestros hijos adoptivos, Freddy David Herrera, él está trabajando con nuestro hijo Elías allá en Nogales. Y mi hija más pequeña, Kerencita, que ya tiene 20 años, pues también está vacacionando y trabajando allá con su hermano. Y todos mis hijos involucrados en la obra, y yo doy gracias a Dios por esa oportunidad que nos ha dado de tener estos hijos maravillosos, que sí tuvieron sus altas y sus bajas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que han permanecido en la obra y entregados en el trabajo. Y doy gracias a Dios porque yo creo que todos mis nietos están involucrados en la obra también, juntamente con ellos. Quiero añadir que la esposa de Elías es Mirna y es una mujer excepcional al lado de su esposo Elías. Omar, nuestro yerno, el esposo de Ivonne, Yasmín, la esposa del doctor Obed, y Brittany. Lucía es la esposa de Freddy David. Así que somos riquísimos porque nuestros hijos han añadido a gente muy valiosa a nuestra familia y nos han enriquecido dándonos más de 15 nietos ya. Wow, qué bonito escuchar ahora sobre su familia. También es una parte importante. Estoy segura que dentro de su ministerio y me da mucha alegría que ustedes nos cuenten pues sobre sus hijos y sobre cómo Dios ha trabajado también en su generación, ¿verdad? Y decía la hermana, y estoy segura que mis nietos también, y estoy segura también que así será por generación, generación y generación, porque así es Dios. Y mencionaban, hermanos, la casa hogar. Yo quisiera comenzar con este tema. Hay a lo mejor por ahí algunas personas que nos están escuchando que no son, pues a lo mejor como que cercanas a los pastores, se preguntarán, ¿qué es la casa hogar? ¿Dónde está? ¿O cómo funciona? No sé. Tendrán algunas preguntas, pero yo quisiera preguntar ahora, porque yo mencionaba al principio y presentaba a los hermanos como los fundadores de Casa Hogar, pero yo quisiera saber cómo nació el sueño de Casa Hogar en ustedes, hermanos. Mi esposa. Bueno, pues, Keren, te comenté que tuve un ejemplo a seguir, ¿verdad? De una mujer que siempre tuvo un corazón compasivo, que me enseñó a ver por el prójimo. Y siempre se quedó en mi corazón esa enseñanza, esa compasión por hacer algo por los demás. Así crecí. Y antes de ingresar al ministerio yo ayudé a personas. Pero cuando llegué al ministerio, yo continué sintiendo ese deseo de hacer algo por los demás y entre ellos a los niños. Fuimos a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, donde establecimos a la Iglesia de Dios, y de ahí nos trajeron a Poza Rica y nos encontramos con una situación muy, muy difícil, muy tremenda, porque era muy obvio la presencia de los niños de la calle. Los niños de la calle y los niños en la calle. Y entonces empezamos a investigar, ¿verdad? Porque los periódicos era un diario, una diaria información de los niños de la calle, que robaban, que hacían muchas cosas. Y entonces un día nos decidimos, porque pues tenía el apoyo de mi esposo,
a buscar a esos niños. Recuerdo que fuimos una vez que hacía mucho frío, los buscamos dónde estaban y llevamos cobijas, pero eso fue todo. Pero al tiempo, pues no mucho tiempo, le pedí a las hermanas de la congregación que me ayudaran a orar, porque yo quería hacer algo por los niños de la calle. Y empecé a soñar esa visión que Dios me había puesto en el corazón de ayudar a los niños. Y un día yo sola me fui a buscar dónde verdaderamente habitaban los niños, vivían. Entonces pregunté y entonces me empezaron a informar dónde jugaban, dónde dormían. No bajé al lugar donde dormían, pero sí donde jugaban, que era la plaza cívica de la ciudad de Poza Rica. Y yo estaba contenta porque estaba buscando información, porque yo quería hacer ya algo. Y cuando ya tomé la información, yo venía contenta, feliz. Yo no pensaba que iba a vestirlos, que les iba a dar de comer 3 veces al día, que los tenía que mandar a la escuela. No, yo no pensé nunca eso. Pero yo recuerdo las palabras del Señor. Yo creo en lo que Dios nos dice en su palabra. Recuerdo que yo iba caminando en la plaza cívica y de repente yo empecé a escuchar a Dios en mi espíritu. Yo creo que tú me entiendes, ¿verdad? Y me empezó a hablar el Señor. Y yo recuerdo que el Señor me dijo, ya empezaste. Nadie te podrá detener. Como fui con Josué, yo seré contigo. A mí siempre me ha gustado mucho esas palabras. Y yo le decía, sí, Señor, sí, tú estás conmigo. Y entonces hay una hermana en la congregación que ella tenía la economía. Llegué, le conté. La hermana se llama Elvira Calleja. Le empecé a comentar mis sueños, mis anhelos, mis deseos de hacer algo por esos niños. Y empezamos a preparar alimentos los sábados y empezamos a llevar. Bajamos a la primera ocasión, bajamos al puente, que hay un puente de aguas negras que atraviesa una parte de Poza Rica. Bajamos y al ver a los niños acostados en cartones, drogados, pues sí me conmoví. Yo no podía creer, o sea, yo no entendía por qué. Nunca había visto ese panorama. Y entonces yo empecé a llorar, porque soy muy sentimental, ¿verdad? Empecé a llorar. Y yo dije estas palabras. Yo le dije, Señor, ¿qué está haciendo tu iglesia? Porque por mucho tiempo, ¿verdad? Nos mantuvimos en una burbuja hasta ahora que nos dio la pandemia, ¿verdad? Tuvimos que salir para hacer otras cosas. Y yo le hice esa pregunta al Señor y recuerdo que le dije a los niños, hijo, ya estoy aquí. Dios me envió. Párense, les voy a dar de desayunar. Y los niños pues soñolientos, yo creo que toda la noche drogándose. Se empezaron a incorporar, pero levanté mi vista y al fondo de ese lugar había un colchón sucio, viejo, y había un bebé. Otra cosa que me impresionó, no lo podía creer. Y entonces yo caminé hacia ese niño que estaba llorando, porque yo creo que tenía hambre, su mamá no estaba allí. Entonces lo abracé. No me importó que estuviera sucio o que estuviera infectado, yo lo abracé. Lo empecé a consolar. Y se acercó un chico más grande, porque había adolescentes y había niños. Y entonces yo cargué al niño y lo miré al muchachito y le dije, hijo, pronto los voy a sacar de aquí. No se preocupen, yo los voy a sacar de aquí. Y continuamos varias veces, no fue mucho tiempo. Y un día tuvieron un problema de pandillas, los golpearon. Sucedieron muchas cosas.
Y entonces llegaron a buscarnos al templo, todos lastimados, y nos dijeron a mi esposo y a mí: no tenemos a dónde ir, no tenemos a nadie, solamente a ustedes. Y venimos para que nos ayuden. Y entonces mi esposo dice unas palabras que nosotros queríamos callar nuestra conciencia llevándole un desayuno cada 8 días, pero Dios nos empujó a, en realidad, entrar en este trabajo. Y así comienza la Casa Hogar. Y no sé si mi esposo quiere añadir algo más. Fueron tiempos de fe. Cuando Dios nos empuja a entrar de lleno, de tiempo completo, a este trabajo de acción hacia la sociedad, solamente contábamos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Éramos pastores de una iglesia que nos sostenía con decoro a nosotros, familia pastoral, en la ciudad de Poza Rica. Pero bueno, de ser una familia de 4 o 5 personas y añadir a un grupo de 9 niños que vivían en las calles, adictos, sin educación, sin principios, sin valores, entonces el dinero, pues Dios tuvo que hacer milagros de provisión de manera extraordinaria, porque así fue el incipiente nacimiento de la Casa Hogar Alfa y Omega. Hoy es toda una institución de la Iglesia de Dios. Pero este es el principio incipiente de este gran ministerio. Me encantan las palabras de Jesús. Jesús dijo un día a los discípulos: cualquiera de ustedes que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. Jesús está enseñándonos un principio. El que quiera arribar a un ministerio prominente debe estar dispuesto a servir. El trabajo de la Casa Hogar Alfa y Omega es un trabajo de servicio a la comunidad, de servicio a la sociedad. ¿Por qué pudimos dedicarnos a este servicio hacia la sociedad? Porque la misma iglesia, la Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo, nos ha equipado con educación, nos ha empoderado para que nosotros, iglesia local, pastores de una iglesia local, pudiésemos cumplir la comisión de predicar el Evangelio donde no ha sido predicado, entre los niños que vivían en las calles, en las adicciones, que procedían de hogares disfuncionales que los expulsaron para vivir plenamente en la calle. Entonces, este nacimiento de la Casa Hogar es un nacimiento doloroso, difícil. Nosotros como pastores tuvimos que pagar un precio, pero también Elías Herrera Sánchez, también Ivonne Herrera Sánchez, también Obed Herrera Sánchez, también Yesé Herrera Sánchez, que eran nuestros hijos, también ellos pagaron junto con nosotros un alto precio. Nosotros hoy tenemos la gran satisfacción de ver que nuestros hijos sirven a Dios. No se amargaron, ellos no dijeron: oh, nos robaron a nuestros padres, oh, nos limitaron a nosotros. No, ellos, nuestros hijos, absolutamente todos, han abrazado también al Señor, lo aman
y le sirven ahora. Hemos influido en la siguiente generación. Wow, es increíble escuchar cómo nace este sueño de casa hogar, ¿verdad? Es importante, la hermana mencionaba al principio y creo que ahora todo tiene sentido, ahora como que todo se junta, pero Dios y sus planes es wow, es muy impresionante saber, y mencionaba el hermano, es algo de fe. Y durante el proceso de construcción, durante el proceso, pues todo el proceso que pasó para que ahorita Casa Hogar Alfa y Omega fuera lo que es en la actualidad, pues pasaron momentos difíciles, momentos de crisis, momentos de felicidad incluso, pero yo quisiera que ustedes nos compartieran el día de hoy cuál fue de los momentos más difíciles que ustedes recuerdan durante este trayecto. Pues cuando no teníamos que darle de comer a los niños. Esos fueron los momentos más difíciles, pero sé que fueron momentos de enseñanza, de aprender a vivir la palabra, porque Jesús nos dice, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su afán. Y yo siempre recordaba ese pasaje y lo que el Señor me dijo al principio, voy a estar contigo. Yo pude experimentar, y no solamente yo, mi esposo, mis hijos, pudimos experimentar la mano de Dios, tomándonos su Espíritu Santo de la mano para continuar, para enseñarnos por dónde teníamos que caminar, qué teníamos que hacer, y nos aferrábamos a sus promesas y nos seguimos aferrando, que Él es nuestro proveedor. Y eso no es fácil. Es muy importante que nosotros aprendamos que Él es nuestro proveedor. Y yo le decía al Señor, pues si tú le diste de comer a tu pueblo en el desierto, pues nos vas a dar a nosotros. Si le diste agua, nos vas a dar a nosotros. Si de día le pusiste una nube, tú nos vas a cubrir. Y si de noche había un fuego, una columna de fuego, eso es lo mismo que acontece con nosotros. A veces era cuestión de vida o de muerte, ¿verdad? O le crees al Señor. Y en los momentos difíciles, para mí era más fuerte cuando no tenía que darle de comer a mis hijos. Pero mis hijos nunca se quejaron. Dios me dio unos hijos maravillosos, nos dio unos hijos maravillosos, y trabajando a nuestro lado y confiando en la provisión de todo, absolutamente de todo, comida, ropa, educación, Dios proveyendo. Y eso sí me pegaba muy duro, ¿verdad? Pero era un tiempo de prueba, porque venía lo mejor. Y sé que hoy mis hijos están disfrutando. Elías está disfrutando, todos mis hijos están disfrutando las bendiciones de Dios. Y no digo que lo tienen todo, pero han aprendido que Dios siempre va a llegar en su tiempo y en su momento, cuando más lo necesitamos. Y Dios obraba maravillas. Solamente te voy a dar un testimonio, porque son muchos. Una ocasión no teníamos ni frijoles para darle de comer a los niños, ya estábamos en el templo. Pero mi esposo sentó a los niños, ya no eran 9, eran como 25 niños. Se sentaron atrás del templo, había un techito humilde, una mesa sencilla, y mi esposo le dijo a los niños, vamos a orar por los alimentos. No había nada, ¿no? Y se pusieron a orar. Yo estaba por la ventana de la cocinita de la casa pastoral, y pues ahí orando también, y mi esposo orando con los niños, dándole gracias a Dios por los alimentos. Y en el momento que estaba orando mi esposo, llegaron 2 niños cargando una olla y una bolsa. Cuando mi esposo terminó de orar,
El niño le dijo, pastor, aquí le manda mi abuelita esto para que coman los niños y ustedes. Era una olla de caldo de borrego y tortillas calientes. Y Dios proveyó. Y como eso, muchas cosas. Muchas cosas. El día que vengas a Poza Rica, ven a la Casa Hogar y vas a ver lo que Dios ha hecho. Y seguimos confiando en Dios. Nunca dejaremos de tener fe en Él, de confiar. Pero quiero decirte que ha sido una escuela maravillosa, tiempos difíciles, pero tiempos maravillosos de tantas bendiciones que Dios nos ha dado y nos ha enseñado. Así es, ¿verdad, hermanos? Por ahí tuvimos algunos problemas técnicos, Sí. Sí. pero es increíble. Me encanta escuchar esta parte. Tuve el privilegio de ir hace como medio año a Casa Hogar y es un lugar Okay. muy bonito. En verdad, ahí estaban los niños y todo es muy, muy padre. A lo mejor alguna de las personas que está ahí conectada quiere ir. Quisiera a lo mejor que los hermanos nos dieran, no sé si puedan ir a visitar, puedan, no sé cómo esté el trabajo en la actualidad, que ellos puedan darnos información, no sé, a lo mejor alguien está ahí diciendo, yo quiero, voy a ir, quiero ayudar, no sé. Hermanos, cuéntenos, dennos información sobre en la actualidad cómo trabaja Casa Hogar. Casa Hogar trabaja en coordinación con la Procuraduría de la Defensa del Menor. Muchos municipios de la zona norte del estado de Veracruz, a través del procurador que se encuentra en cada DIF, cuando encuentran casos, los canalizan hacia la Casa Hogar Alfa y Omega. En importancia, creo que somos la segunda casa en importancia en el estado de Veracruz. La primera es del gobierno del estado y se encuentra en la capital. Pero nuestro trabajo, el trabajo de la Casa Hogar Alfa y Omega, el trabajo de la Iglesia de Dios a través de la Casa Hogar Alfa y Omega, es un trabajo que tiene renombre, que tiene reconocimiento por causa de la responsabilidad que la Iglesia de Dios, el compromiso, el trabajo en equipo con las autoridades y el trabajo de excelencia con los niños nos ha dado honor, nos ha dado reconocimiento. Yo quiero en este momento hacer un llamado a las nuevas generaciones que puedan rozarse con este tipo de ministerios con el propósito de recibir hasta orientación vocacional. Jóvenes estudiantes, señoritas estudiantes, que quieran dar una temporada de su vida en servicio a los niños necesitados, pueden hacerlo a través de estas instituciones. En la Iglesia de Dios en la República Mexicana ya cuenta con 4 casas hogares. Soñamos que las casas hogares se multipliquen porque la necesidad existe en cada ciudad y nuestros jóvenes pueden servir durante temporadas de su vida en este tipo de ministerios. Van a salir trabajadores sociales orientados cuando conozcan trabajos de esta naturaleza, psicólogos, doctores, enfermeras, van a recibir orientación vocacional. Llamo a las nuevas generaciones para que no solo oigan de las casas hogares, visítenlas. Son de nuestra iglesia. La Iglesia de Dios está logrando una incidencia pública y social a través de atender
a niños que están en necesidad y violentados en sus derechos humanos. Así que, Iglesia de Dios, levántate, porque eres la única enfermera que el mundo tiene para atender. Así es, a lo mejor alguien ahí nos está escuchando, ¿verdad? No, nunca sabemos a qué oídos llegan estas transmisiones. Y espero en verdad que pueda salir alguien que haya escuchado y haya dicho, bueno, yo escuché y vine, ¿no? Vine a conocer, vine a dar mi servicio, vine a apoyar. Es hermoso escuchar cómo ha nacido este proyecto y cómo sigue adelante. Más adelante tendremos como invitados a los que están ahora en la actualidad coordinando Casa Hogar. Entonces ellos nos platicarán más, un poquito más a fondo cómo es el trabajo en la actualidad. Y antes de terminar esta transmisión, yo quisiera, hermanos, leer algunos comentarios que hay por aquí de las personas que están conectadas el día de hoy. Tenemos a Roger Wong, es de Ciudad Obregón, saludos. También está por aquí Omar Galván, está Eliazar Pérez, está también Misionera Lucía Hernández, está Bonnie, está Deli, está Carlita Rie, también está por aquí, todos poniendo comentarios de lo impresionante que es su trabajo en Casa Hogar, ¿verdad? Todos están aquí poniendo, también por aquí veo algunos otros comentarios, nomás que se me borran de repente aquí los comentarios, pero gracias a las personas que están comentando. También está Almadelia Juárez de Chilpancingo Guerrero, también nos está sintonizando por aquí, está Obed Herrera, Irene Herrera, Misionera pone hermosas historias de fe, nos comentaba el hermano, ¿verdad? Son historias de fe, son historias muy, muy padres, y mencionaba la hermana, te voy a dar un testimonio de, wow, no me imagino cuántos testimonios tienen de Casa Hogar, y en verdad a las personas que están ahí escuchándonos, yo los invito a que en un tiempo libre que ustedes tengan puedan ir a Poza Rica, Veracruz, a visitar Casa Hogar Alfa y Omega. Y antes de terminar, quisiera que nuestros hermanos pudieran dar unas palabras, expresar algunas palabras a las personas que están conectadas el día de hoy antes de despedirnos de esta transmisión. Sí, antes de que me despida, quiero decirles que cualquier información pueden dirigirse directamente a los directores de las casas, hogares, y ya tenemos una líder de acción social con ella también, porque es a través de este proceso, ¿verdad? Y quiero agradecerles a todos, gracias por escucharnos, por atendernos, y les animo a que no nos cansemos de hacer el bien, porque pronto tendremos nuestra recompensa. Dios les bendiga, y esperamos que esta no sea la primera vez, sino que podamos seguir escuchando historias maravillosas. Dios les bendiga. Quiero decir que es un alto privilegio el que Dios nos ha concedido, el dedicarnos a un ministerio de servicio a la comunidad. En la actualidad no estamos nosotros en la dirección de la Casa Hogar Alfa y Omega. Hace más de 6 años entregamos la estafeta, pero somos los pioneros de la acción, de las acciones orientadas hacia la sociedad, y decía el doctor Cornelio Castelo en el pasado, Elías, ustedes son los pioneros de la acción social en la Iglesia de Dios. Hoy, la Iglesia de Dios en la República Mexicana y en toda Latinoamérica es una iglesia que está logrando una incidencia impresionante. Estamos en acciones hacia la sociedad, en comedores infantiles, compartiendo el pan con los indigentes. Debo decirles que
para los haitianos que estuvieron caminando a través del territorio nacional cuando pasaron por la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Se sirvieron para los haitianos 35,000 raciones de sopa caliente para estos haitianos que transitaban a través del país. Ahorita estamos a punto de recibir en la ciudad de Poza Rica a una oleada más de cubanos que están caminando, ya están casi llegando a la ciudad de Poza Rica, y a través del ministerio de la Iglesia de Dios en México, por amor a las calles, estamos ya haciendo planes para tener sopa caliente para los migrantes, porque el Señor nos recomienda que hagamos algo por ellos. Iglesia de Dios en México, levantémonos para hacer buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es verdad, la salvación es por fe y no por obras, pero vamos a mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Gusto en estar con ustedes en esta ocasión. Amén. Gracias por estas palabras de motivación, ¿verdad? A las personas que nos escuchan. Por aquí nos ven de Baja California Sur. También por aquí está Claudia Ibarra. Pone que ustedes son un ejemplo. Delijú pone que ella tuvo el honor de estar en Casa Hogar. Entonces ya escuchamos a los hermanos, ¿verdad? Escuchamos que pueden ir, pueden apoyar. En este caso creo que el Metropolitano, la Casa Hogar más cercana es la de Poza Rica, Veracruz, Alfa y Omega. Entonces ahí pueden pedir información con Obed, igual con su director territorial de Acción Social. Pueden preguntar si quieren ir ustedes, adelante, pueden hacer planes. Y ahí está Casa Hogar para que podamos ser de bendición a ellos también nosotros. Quisiera dar las gracias a los hermanos por aceptar la invitación el día de hoy, por contarnos un poquito de toda su historia, y estoy segura que su historia pudo inspirar a las personas que están ahí detrás de estas pantallas escuchándonos. Gracias también a las personas que hacen que este programa sea posible, gracias a los que se conectaron, gracias porque comentaron, porque compartieron, y espero que nos veamos el próximo jueves con otra historia que estoy segura que los va a inspirar. Gracias, pastores, Dios los bendiga y un saludo hasta Poza Rica, Veracruz. Nos vemos muy pronto. Dios los bendiga.